¿Por qué al bueno le va mal y al malo le va bien? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Es un insulto cuando vemos prosperando, haciéndose ricos o poderosos, a quienes sabemos que son malas personas, mientras que gente buena, honesta, sufre enfermedades, pérdidas y su vida está llena de tragedias. Este sentimiento puede que lo hayas experimentado más de una vez en el día a día o a lo largo de tu vida, y hay preguntas que nos hacemos que lo retratan perfectamente. ¿Cómo es posible que le vaya tan bien si ha hecho cosas terribles? Peor aún cuando vemos que una de esas escorias queda impune, después de cometer actos malvados y detestables. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, dijo Asaf, uno de los mismísimos autores de los Salmos, en los primeros versículos del Salmo 73. Es algo irresistible, tanto que llegamos a compadecer a otros incluso. Y le damos el siguiente consejo. Deja de ser tan bueno en la vida. A los buenos les va mal, este mundo es para los lobos. ¿Tendrá razón Maquiavelo cuando dijo: un hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno, labrará su propia ruina entre tantos que no lo son? En los próximos minutos vamos a ignorar los clichés de la autoayuda y del crecimiento personal. Bucearemos en la psicología, la historia y la ciencia detrás de este dilema universal, para saber definitivamente por qué al que obra bien le va tan mal, y al que obra mal siempre le va bien. Si queremos encontrar la verdadera respuesta, primero tenemos que preguntarnos qué es el bien y qué es el mal. Los filósofos han establecido criterios que actúan como brújulas para justificar las reglas morales que seguimos. Para Aristóteles, el bien no es una recompensa externa, sino la plenitud o felicidad del ser humano que consigue al actuar con virtud. Para él, una acción está bien si desarrolla una virtud o ayuda hasta alcanzar la felicidad. Por ejemplo, la justicia es la virtud de ser capaz de darle a cada quien lo que se merece. Es básicamente la aplicación del bien, pero de una forma social. El ser humano virtuoso busca la realización práctica de la justicia, y sabemos que el principio supremo para ser justo con cualquier persona es reconocer que ésta posee dignidad. Según el filósofo Immanuel Kant, la dignidad es un valor intransferible y propio. Todos lo poseemos por nuestra capacidad de ser racionales y autónomos. Aquello que posee dignidad está por encima de todo precio, y por tanto no admite ningún equivalente. La dignidad prohíbe tratar a una persona como un instrumento o un medio para alcanzar un fin, incluso si usarla pudiera producir un supuesto bien para otros. Si la justicia exige que seamos capaces de tratar a la persona siempre como un fin en sí misma, y nunca solamente como un medio. Y el filósofo Immanuel Kant afirmó que sabemos que una acción es mala si viola la dignidad de una persona. Pues todo está conectado, ya podemos ser virtuosos, porque sabemos aplicar la justicia, ya sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaría si te dijera que la dignidad no te corresponde solo por el hecho de ser quien eres, sino que no te mereces absolutamente nada? En el pensamiento clásico y medieval, la dignidad se veía a menudo como algo que debía ser desarrollado o que estaba reservado para ciertos individuos. Aristóteles argumentaba que la dignidad es un atributo de aquellos dotados de la razón y capacidad de juicio moral. Lo que hace a un ser humano más digno es vivir desarrollando las potencialidades íncitas en su naturaleza, es decir, a través de la virtud. Tomás de Aquino, influenciado por Aristóteles, sostuvo que la dignidad está en potencia, no en acto. Una persona se hace merecedora de la dignidad cuando utiliza su libertad y razón para actuar virtuosamente. Si usa su libertad para el mal, puede llegar a la degradación moral, convirtiéndose simbólicamente en una bestia. Es aquí donde se complica el concepto. ¿Cómo es posible llevar a cabo la realización práctica de la justicia? ¿Cómo es posible saber qué acción es justa y cuál no lo es? ¿La justicia para ti es injusticia para mí? Parece que debemos seguir investigando para poder darle justicia tanto al que obra bien como al que obra mal. La aparente injusticia del mundo es una de las luchas más antiguas del pensamiento cristiano y bíblico, descrita por profetas y salmistas que abordan esta aparente injusticia. En Mateo 5:45, Jesús explica que Dios es un Dios compasivo que concede bendiciones a todos, sin distinción moral, porque hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Dios otorga ciertas bendiciones universales, como el sol y la lluvia, a todas las personas, independientemente de si son justas o no. Pero para los seguidores de Dios, ver que los malvados prosperaban en poder y riqueza siempre ha sido un motivo de lucha. En el libro de los Salmos podemos encontrar al autor del Salmo 73, Asaf,
confesando abiertamente su envidia al ver el éxito de la gente mala, quienes viven sin ser castigados y alcanzando riquezas. Esta aparente injusticia lo llevó al borde de la desesperación. Su fe estaba a punto de quebrarse. El Salmo 73 del 2 al 3 dice: En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Más adelante, el salmista comprendió que el aparente éxito de los malvados era temporal y su destino final con Dios es la recompensa definitiva. El predicador de Eclesiastés reconoce que la injusticia es una realidad observable, debajo del sol, en este mundo terrenal, y la califica de vanidad. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 14 dice: Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué toda la injusticia se considera tan insignificante? ¿Por qué este mundo es tan ilusorio y baldío ante Dios? La respuesta se encuentra en una idea del cristianismo muy importante llamada el plan de redención. Este plan se concibe dentro de una estructura de la teología bíblica que incluye 3 etapas principales: creación, caída y redención. Analicemos la Biblia desde la creación, donde Dios creó todo bueno en el libro de Génesis. Dios hizo a los humanos, o a Adán y Eva, con el rol y propósito de ser sus representantes para gobernar su mundo en su nombre. Este fue un mundo donde la vida podía florecer. La segunda etapa es la caída. Dios dio a los humanos el libre albedrío para elegir entre confiar en su definición de bien y mal, o buscar y definir el bien y el mal por sí mismos, lo cual estaba representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal. El hombre decidió vivir sin Dios, trayendo muerte y sufrimiento al mundo. Al alejarse de Dios, los humanos se rebelaron, y las consecuencias trágicas fueron declaradas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte porque es apartarse del mismísimo dador de la vida. El castigo del pecado es la muerte. La Biblia enfatiza que todos los seres humanos están en esta condición de transgresión. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo lo expresa: Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, a pesar de que la humanidad está arruinando su mundo bueno, Dios está determinado a bendecir y rescatar este mundo a través de un plan de redención. Este plan se inició con una misteriosa promesa de un vencedor herido, y se concreta con Cristo, quien eventualmente fue enviado a la tierra con la misión de pagar el precio por el pecado que cometimos los humanos. Entonces, desde la perspectiva bíblica, las acciones y méritos de los humanos en la tierra no son el motivo de la salvación. El hombre de la modernidad, en oposición a la teología cristiana, cree que es merecedor de algo, pero el pensamiento cristiano establece que el hombre no tiene derechos por el simple hecho de existir. En Efesios 2, del 3 al 5 dice: Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. El humano, de acuerdo con los eventos que ocurren en el libro del Génesis, no merece ser amado, salvado o protegido, debido a que su condición natural es de pecado por querer definir qué es lo bueno y lo malo por su cuenta. Nuestra salvación es producto del sacrificio divino del Hijo de Dios, y se obtiene a través de la gracia, por simple clemencia y bondad. El paraíso entonces no es un derecho, es un regalo inmerecido. Por lo tanto, el plan de redención resuelve la paradoja al forzar una perspectiva eterna. La verdadera pregunta no es ¿quién prospera materialmente en la tierra?, sino ¿quién gana la eternidad y paz? ¿Y quién se enfrenta a la destrucción eterna y consciente? Lo que el impío gana en la tierra es su máximo, mientras que el justo está siendo refinado para recibir la recompensa definitiva en el cielo. Aún así, nuestro dilema de la injusticia es abordado no solo por el plan de redención cristiano, sino también por obviamente muchas otras religiones y sistemas de pensamiento. Una de ellas, por ejemplo, se encuentra en las religiones de origen indio, budismo e hinduismo, donde está profundamente arraigado el concepto del karma. Desde la perspectiva budista, el karma se define no como una ley moral impuesta por una deidad, sino como una ley natural, tan real y consistente como leyes de la física como la gravedad. Esta ley establece que toda acción consciente y voluntaria tiene repercusiones personales. La calidad o tipo de efecto está directamente correlacionada con su causa. Por ejemplo, si alguien estafa a otro para obtener ventaja, a largo plazo eso producirá su ruina correspondiente. Según el lama Rinchen Gyaltsen,
El universo es fundamentalmente amoral e imparcial. No entiende de bueno o malo, sino de causa y efecto, vibración y coherencia. Desde esta visión, una persona que es percibida como mala, pero que es coherente consigo misma, se acepta como es y vive acorde a esa identidad, puede estar vibrando alto y atraer cosas positivas. Otra posibilidad es que la aparente prosperidad de una persona mala no es una recompensa por su maldad, es simplemente el fruto de causas y condiciones pasadas que ahora maduran. En cambio, una persona considerada buena que vive en el drama, el trauma o la tristeza, puede estar vibrando bajo, y por lo tanto le va mal porque al universo solo le importa esa energía. El karma no es un castigo, sino un espejo que refleja la energía de nuestras propias acciones. Esta visión desmonta por completo la idea de un destino predeterminado. Aunque nuestra historia, nuestras acciones pasadas, nos condicionan y crean tendencias habituales, no nos sentencian. En cada momento presente tenemos un margen de movilidad. Ya sea que creamos en la justicia del alma, en la justicia divina o en la ley impersonal del karma, todas estas grandes ideas nos devuelven a una pregunta fundamental. ¿Podemos asumir nosotros algún papel en la creación de la justicia? Ante la aparente indiferencia del universo, ¿merecemos tener dignidad? Durante el Renacimiento, figuras como Pico de la Mirandola transformaron esta idea. La dignidad dejó de ser un estatus ganado para convertirse en una virtud inherente. El ser humano, escribió, es un libre y extraordinario modelador de sí mismo, capaz de esculpir su propia forma. Finalmente, en la Ilustración, el filósofo que mencionamos anteriormente, Immanuel Kant, fue quien culminó este desarrollo con su formulación de que la dignidad es inarrebatable y que dicta que una persona no debe ser tratada como un medio. Esta poderosa idea, sin embargo, es una construcción social, es un acuerdo, precisamente porque, como ya sabemos, el universo es imparcial o amoral, porque no opera según el juicio moral humano, no premia al bueno ni castiga al malo. Los leones devoran gacelas, los huracanes arrasan ciudades y los cuerpos se descomponen. La naturaleza no conoce la justicia, los seres humanos tuvimos que inventarla. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad fue testigo de la más brutal instrumentalización de seres humanos, la comunidad internacional se unió para crear la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, un intento de codificar y proteger esa dignidad que habíamos declarado universal e inalienable. Sin embargo, a pesar de la nobleza de este proyecto, la pregunta con la que iniciamos sigue vigente. Porque vemos a diario cómo estos derechos son violados, muchas veces por las mismas naciones que los firman. Por lo tanto, la corrupción del sistema de justicia es un reflejo directo de la maldad natural del individuo que lo gestiona. Esta brecha entre el ideal y la realidad nos devuelve al individuo y nos obliga a plantear la pregunta final, la más personal y práctica de todas. Frente a un universo amoral e indiferente, naturalezas humanas malvadas y sistemas humanos imperfectos, ¿qué podemos hacer nosotros? Existe un preocupante pensador clásico cuyas reflexiones a menudo se interpretan como la justificación de la maldad o al menos de la amoralidad pragmática para alcanzar y mantener el éxito y el poder. Se trata de Nicolás Maquiavelo, particularmente en su obra El Príncipe, donde presenta un escenario ciertamente inquietante. Aunque Maquiavelo no recomienda ser malo por gusto, sí argumenta que, en el contexto de la política y el poder, la virtud tradicional puede llevar a la ruina y que el líder debe, y tiende, a siempre estar dispuesto a actuar de forma no buena o incluso cruel si es necesario para el bien del Estado y su propia supervivencia. Él sugiere que en el poder la bondad es un lujo que un gobernante no puede permitirse. Joseph Stalin, Unión Soviética. Culpable de la muerte de millones en purgas políticas y hambrunas, falleció en 1953 a los 74 años, aparentemente por una hemorragia cerebral, sin haber sido juzgado. Augusto Pinochet, Chile, lideró un régimen militar que cometió graves violaciones de los derechos humanos. Aunque fue acusado, falleció en 2006 a los 91 años sin ser condenado. Carlo Gambino, Estados Unidos, líder de la familia Gambino, una de las 5 familias de la mafia de Nueva York. Dirigió una de las organizaciones criminales más poderosas del país y evitó la cárcel durante décadas. Falleció de causas naturales en 1976 a los 74 años. Fueron personajes que no necesariamente han de seguir las enseñanzas de Maquiavelo, pero sí que retratan su punto principal. Un hombre que quiera en todo hacer profesión de bueno, labrará su propia ruina entre tantos que no lo son. Justifica por qué los malos prosperan.
El mundo es un lugar donde la mayoría no juega limpio, por lo que la bondad se convierte en una debilidad explotable. Para concluir, ante este panorama de maldad, ¿qué podemos hacer? Hemos recorrido un largo camino, desde el alma de los filósofos griegos hasta las declaraciones de las Naciones Unidas. Hemos visto cómo cada gran tradición intenta dar sentido a esta dolorosa paradoja. La perspectiva filosófica nos llama a cultivar la justicia interior, recordándonos que la verdadera prosperidad es la armonía del alma. La teológica nos invita a tener fe en una justicia final, que reequilibrará la balanza en la eternidad. La visión kármica nos devuelve la responsabilidad, convirtiéndonos en los arquitectos de nuestro futuro a través de nuestras intenciones y acciones. Y la humanista nos urge a no esperar una justicia cósmica, sino a construirla aquí, en la Tierra, a través de leyes y acuerdos. Sin importar cuál de estas grandes explicaciones resuene más con cada uno de nosotros, todas convergen en una verdad práctica ineludible. La respuesta a la injusticia del mundo no puede ser la desesperación, sino la acción. La queja es pasiva, la construcción es activa. Quizás la respuesta más poderosa y profundamente humana a la pregunta, ¿por qué al bueno le va mal y al malo le va bien? No es una explicación, sino un acto. Es la decisión de ser nosotros mismos, la causa del bien en el mundo. Es transformarnos en una comunidad de consuelo, como lo expresa la teología, que trabaja activamente para aliviar el sufrimiento ajeno, para defender la dignidad del otro, para construir, ladrillo a ladrillo, la justicia que deseamos ver. Al final, no podemos controlar el destino de los demás. Tampoco podemos responsabilizar a los gobiernos e instituciones, porque las creamos nosotros mismos, a nuestra corrupta imagen y semejanza. No podemos culpar a Dios, porque para Él, nuestro sufrimiento no es verdadero sufrimiento, y la justicia terrenal que tanto le pedimos no le llega ni a los talones al paraíso, mucho menos al universo o a la naturaleza, ya que ésta se rige por leyes que son totalmente indiferentes a nuestros conceptos de dignidad y justicia. Lo que sí podemos elegir es qué energía y qué acciones en nuestra corta vida podemos aportar al mundo, sin la arrogancia de insinuar que por el simple hecho de existir merecemos derechos, vida y dignidad, sino con la humildad de aceptar que somos simples individuos hechos de materia al igual que los demás seres vivos y elementos del universo. O incluso peores que ellos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y malvada de por sí. Y es en esa elección, en dar, en hacer el bien desinteresadamente, por simple amor a nuestro mundo y el beneficio de nuestra especie, es donde reside nuestra verdadera fuerza, es donde reside nuestro verdadero potencial de construir el mundo que queremos.